basada en la evidencia. Quiere decir que no es una medicina basada en lo que Carmen Amezcua hace en su consultorio, sino que hay una serie de artículos científicos donde se ha ido pues no solamente la estadística te está dando la razón, sino la ciencia te está dando la razón de que una planta como esta pues puede llegar a convertirse realmente en un elemento terapéutico importante. Y estos archivos que ven ustedes ahí, estos libros y artículos, son los pilares de la medicina basada en evidencia del cannabis y obviamente representan revisiones de cientos y cientos de artículos en la literatura científica con diferentes indicaciones médicas, como ya lo vimos en el slide anterior, que nos dicen que la cannabis puede ser realmente algo que nos ayude en diferentes patologías. Entonces, ¿qué tiene el COVID-19 y el cannabis en común? Yo les voy a hablar hoy muy rápido de 3 cosas fundamentales. Número 1 tiene que ver con el virus en sí y el cómo los estudios han demostrado, número 1, que una persona que consume cannabis puede llegar a tener mayor resistencia a la infección viral. Número 2, que cuando un paciente se ha infectado de COVID-19 y recurre a un tratamiento guiado por un médico con cannabinoides, el impacto del virus a nivel sistémico es menor, la inflamación es menor y el daño pulmonar y el daño orgánico también es menor. Así es que en países como Israel se ha utilizado como preventivo, los pacientes en Israel toman cannabinoides de forma médica, repito, y ahorita voy a hacer la distinción con la gente que dice, no, pues ya ahora sí, ya la armé, ahora ya me fumo mis 10 churros al día y no me va a dar COVID, ¿no? Entonces hay que distinguir lo que es el tema médico del tema recreativo. Y aquí en Israel lo que se hizo fue que se administraba de forma preventiva, ya sea aceites, píldoras o algún otro elemento farmacéutico derivado de cannabis, y los pacientes pues eran, digamos, expuestos al virus y no presentaban la infección. Y entonces comenzaron ellos a ver por qué pasaba esto y aparentemente una de las vías de investigación es que sobre todo el cannabidiol es capaz de proteger la vía de entrada y no permite, ustedes ven en ese virus que yo puse ahí en la esquina, tiene unas espículas, unas como pelitos o corona, por eso se llama coronavirus. Esta se pega a las células del tracto respiratorio y es a partir de ahí donde llega al sistema sanguíneo y donde finalmente se disemina a todos los demás órganos. Cuando hay un elemento como cannabidiol, lo que sucede es que el virus le está costando más trabajo entrar a las células y es muy difícil que llegue entonces a todo el sistema de nuestro cuerpo. Esa es una de las hipótesis. La siguiente hipótesis tiene que ver con que si tú mantienes tu sistema endocannabinoide sano, entonces vas a tener un sistema inmunológico sano que te pues de prevención o protección, no solamente contra el COVID, sino contra muchas otras infecciones virales que existen y que pues son ya sea estacionales o que se presentan como la influenza, por ejemplo, ¿no? Entonces yo les digo de forma anecdótica, ahora en diciembre que ocurrió el pico también de influenza, ¿sí? Lo que yo hacía prácticamente con todos mis pacientes es dar un medicamento con CBD aislado de forma que trabajara como preventivo, y a estos elementos yo le ponía equinacia y propóleo, que también son elementos tanto derivados de la miel como derivados vegetales que proveen una mejora en el sistema pulmonar, en el sistema inmunológico. Y ese elemento farmacológico, ¿sí?, pues era un tratamiento preventivo durante la época invernal. Entonces, esto, les digo, eso es anecdótico en mi caso. En el caso de Israel, se está convirtiendo en una hipótesis científica para poder ayudar a los pacientes a no contagiarse o a tener una sintomatología mucho más moderada en el tema del COVID-19. También las salas de Israel, una vez que el paciente ingresaba y que tenía un cuadro moderado grave,
También hay varios estudios interesantísimos que demuestran cómo una vez que entraba el paciente a tratamiento y se le daba junto con los tratamientos del COVID que fueran, digamos, a utilizarse en la sala de emergencias, se utilizaba también cannabinoides para poder ayudar a los pacientes a descansar mejor, a estar más tranquilos, a evitar el trauma de estar viviendo todo lo que estaban viviendo en el hospital. Y curiosamente, a los pacientes a los que se les estaba administrando cannabinoides, pues no solamente estaban más tranquilos y mejor, sino que salían del hospital antes, mejoraban, regresaban a sus casas y el síndrome post-COVID realmente era menos impactante que en los que no habían recibido cannabinoides. Y esa es otra línea de investigación que también tenemos que seguir, porque pues si esto va a ayudar a los pacientes a tener un cuadro mucho menor, a un impacto mucho menor de daño, pues creo que es considerar que esta puede ser una herramienta muy interesante en el futuro. Recordemos que aunque pues ya está llegando la vacuna, aunque lenta, pero está llegando, ¿no? El COVID no se va a ir, el COVID ahí va a estar como están, pues lamentablemente muchos otros virus en nuestro entorno. Y el tener estos elementos terapéuticos, creo que, pues repito, ¿no? Vale toda la pena como científicos que sigamos avanzando en encontrar los porqués y los cómo funciona el cannabis en este sentido. Otro de los por qué se conectan el cannabis y el COVID-19 tiene que ver con el estrés y el sistema endocannabinoide. Cuando tú te estresas, cuando tú entras en estrés, suceden varias cosas, no solamente a nivel cerebral. Cuando tenemos estrés, generamos cortisol en nuestro cuerpo, cortisona interna. Y la cortisona interna inmediatamente baja las defensas, inmediatamente descompone todos los demás sistemas. Ustedes alcanzan a ver ahí, aunque se ve pequeñito, pero afecta el corazón, afecta los intestinos, afecta los pulmones, ¿sí? Y yo creo que esta pandemia, si algo nos ha dado, son niveles de estrés extremadamente elevados. Para quienes vivimos en casa solitos, en un departamento, encerrados con nuestros hijos que están haciendo homeschooling y que la escuela está en línea y que el niño está gritando, el perro ladra, el gato se te mete aquí a la pantalla, ¿no? O sea, es muy, muy complicado trabajar desde casa. Llevamos, por lo menos en México, año y cacho encerrados, ¿no? Con un sistema y una normalidad que no estábamos acostumbrados. Repito, quienes han tenido suerte mantienen sus trabajos, pero hoy están trabajando el doble, están pegados al celular todo el tiempo, llegan a dormir, se acuestan y están scrolleando el celular viendo Facebook, Twitter, que si ya se cayó el metro, que si ya se peleó nuestro presi con no sé quién, que si ya Colombia, que si ya Francia, que, o sea, estamos también llenos de malas noticias, no son noticias que nos ayuden a tranquilizar la cabeza y sin embargo seguimos scrolleando hasta que nos dan 3, 4 de la mañana y estamos perdiendo sueño. Y bueno, derivado de esto, obviamente, nuestro cuerpo, y como yo les decía, el orquestador de la paz, el orquestador de este control de estrés, que es el sistema endocannabinoide, se comienza a descompensar. Entonces, no hay anandamida suficiente, no hay dosaje suficiente que ayuden a que yo esté tranquilo, a que me valga un poco, perdón la expresión, ¿no? Que me valga madre lo que suceda afuera. No sucede así. ¿Por qué? Porque mi sistema no me ayuda y entonces comienza una pelea interna donde el cortisol gana sobre lo demás, donde comienza a haber una afección de vasos sanguíneos, comienza a haber una afección del sistema inmune y todo nuestro sistema se viene abajo, hormonalmente, inmunológicamente y cerebralmente hablando. Por eso es que el contar con exógenos cannabinoides, como son los fitocannabinoides, indicados médicamente, con un experto que conozca cómo hacerlo y saber dónde hacer este fine tuning del sistema endocannabinoide resulta fundamental. Y por ello es que muchos de nuestros pacientes hoy día han recurrido al cannabis. Porque yo les hablaba de una pandemia muy interesante que tiene que ver con la ansiedad, el insomnio y la depresión. Esta triada, ¿sí?
yo les puedo asegurar que hoy llega casi al 70% de la población como prevalencia. O sea, cualquiera de nosotros, incluyendo nuestros hijos pequeños, los adultos y lamentablemente los ancianos, la gente adulta mayor, pues se ha visto muy afectada por estos síndromes o síntomas de la salud mental. Y eso los ha llevado pues a recurrir a el mercado negro, como yo le llamo mercado gris, que desde el 2017 comienza a despegar y hoy tenemos, si ustedes se meten a cualquier plataforma de e-commerce, van a encontrar productos que tienen CBD, THC, que son gomitas, que son aceites supositorios, inhalados, untados, geles, tinturas, o sea, encuentran cientos de productos y si alguien te dice, oye, pues yo consumí marihuana, consumí cannabis y dormí y me sentí mejor y estuve tranquilo, pues la gente hoy llega al consultorio con una serie de elementos de estos, pensando que pues eso va a ser la ayuda para ellos, ¿no? Acuérdense que también hay un efecto placebo importante, entonces para muchos, pues sí resulta una respuesta, porque ellos dicen, ya estoy tomando ahora sí cannabis, ¿no? Encontré un super aceite, ¿no? Y además eso es legal, porque además la gente piensa que como no es flor y como vienen aceites, o sí es legal, entonces, o si es de calidad. Y bueno, eso es lo que estamos viviendo hoy los médicos en esta pandemia, ¿no? La gente llega conmigo y llega, les hablo de que esta plataforma Zoom, pues me enseñan así su frasquito los pacientes, ¿no? De, ahora estoy tomando Carmen, que viene buenísimo, con CBD 500,000, ¿no? Y yo, ok, ¿y cómo sabes que tiene eso? ¿Dónde está su certificado de análisis? ¿Quién te lo hizo? ¿No? Y eso también resulta de algo riesgoso cuando pues no tenemos como consumidores los elementos para distinguir qué está bien, qué está mal, qué es legal, qué no es legal y qué es de calidad y qué no es de calidad, ¿no? Me voy a ir muy rápido porque ya se nos está agotando el tiempo del live, pero la única forma legal de obtener medicamento con cannabis, y hoy hablo de CBD lamentablemente porque los aranceles no nos han permitido importar los aislados de THC, son las fórmulas magistrales, lo que ustedes conocen como las boticas en México, las boticas que nos hacían los abuelos, ¿no? De la cremita, el aceite, la tintura. Hoy día es la única forma en la que podemos nosotros tener medicamentos legales y regulados con cannabis, en este caso con cannabinoides no psicodislépticos y algunos otros elementos como terpenos, flavonoides. Entonces, gracias a eso y a que existen boticas en México que ya lo están haciendo, nosotros los médicos estamos teniendo acceso a medicamentos que son de calidad, que podemos entender con qué dosificación vamos a empezar y cómo vamos a empezar a titular y qué le vamos a dar al paciente. O en mi caso, como yo les decía, este tema de lo invernal, poder hacer incluso formulaciones con elementos herbolarios que diversifiquen, que hagan sinergia, que ayuden al paciente con algunos otros síntomas. Y a eso se le conoce como formulación magistral. Esto lo elabora un establecimiento que tiene criterios sanitarios, que tiene toda su documentación en regla y que evidentemente está trayendo el producto, porque hoy el reglamento no ha sido claro y nadie te dice de dónde sacar la semilla, cómo plantar, cómo hacer la manufactura. O sea, entonces hoy en día los elementos que tenemos con calidad y que son explícitos y requieren un certificado vienen de afuera, vienen de Colombia, vienen de Canadá, vienen de Estados Unidos y aquí en México se utilizan esos aislados para hacer los medicamentos. Entonces, clarísimo para todos, el cannabis no es para todos y tampoco es para todo. No se dejen engañar, ¿no? Todos están hablando del CBD como magia. El CBD no es mágico. Y por otro lado, y para cerrar la charla, quiero decirles que los cannabinoides tienen sus efectos, pues que pueden llegar a ser nocivos. Afortunadamente, en temas de muerte, no existe ningún elemento que nos lleve a pensar que alguien se puede intoxicar únicamente por cannabis. Si tú te fumas 20 churros, al segundo churro vas a estar dormido, ya te dio la pálida, ya te diste un chichonazo o ya te vomitaste. Nadie llega al tercer churro de jalón, digamos, ¿no? ¿Por qué? Pues obviamente además tenemos la ventaja de que no hay receptores CB1, CB2 en la médula oblonga y en el sistema que se encarga de controlar cardiovascularmente y pulmonarmente tu sistema. Entonces,
puedes consumir 80 brownies, puedes, ¿no? Con cannabis no te vas a morir. El problema de la gente es que no solo consume cannabis cuando lo hace de forma recreativa, sino que consume alcohol, cannabis, hongos, coca, y la vamos a llamarle el poliuso de estas sustancias, pues sí puede llevar, ¿no?, a una interacción peligrosa que puede llevar al paciente a un riesgo. Pero a nivel de eventos adversos, los cannabinoides, incluyendo el CBD, no son inocuos, ¿sí? Tienen efectos secundarios, tienen eventos adversos que hay que tomar en cuenta, ¿ok? Entonces, también les pido que sean muy cuidadosos con su cuerpo y que entiendan que los cannabinoides no son inocuos, ¿no? Como mis pacientes chavitos que dicen, no, pues yo todo me lo curo con mota, Carmen, ¿no? Y no se dan cuenta que pues hay interacciones farmacológicas, interacciones con la comida, que no es lo mismo estar gordito, a estar delgado, ser mujer, ser hombre. Todo esto es ahora sí que química y farmacia de primero de primaria, ¿no? Y tenemos que entender que estos elementos sí nos pueden llegar a dañar. Otra cosa, y para cerrar la charla, les puedo decir que lo que yo he visto es que ha habido un incremento importantísimo del uso recreativo del cannabis y nos estamos arriesgando con el COVID de dos formas. Uno, que esto nos pueda llevar efectivamente a un uso o un consumo que pues sí, ya no nos permita llevar nuestra vida normal. Y número dos, y no menos importante, que estamos en estas reuniones compartiendo dispositivos, pasando churros, y eso finalmente nos puede llevar también a arriesgarnos y a contagiarnos de COVID. Entonces, muchísimo cuidado con si estás en una fiesta, además el humo, el cigarro, estas sustancias pues pueden llevar partículas virales. Si estás en un lugar que no sea un lugar encerrado, por favor no compartir parafernalia, no compartir cigarros, no, eso es algo muy importante. Obvio no vas a ponerte el cubrebocas fumando, ¿no? O comiéndote tu brownie, pero tengamos cuidado y las medidas sanitarias llevémoslas a cabo para pues evitar que esta pandemia nos siga azotando de la forma que nos está azotando. Y bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla. Listo. Y pues bueno, no sé, Daniel, Marta, no sé si tengamos un par de minutos para poder cerrar la charla. Perdón que me fui un poquito más, pero para mí era muy importante dejar las bases, que la gente entendiera que pues no se va a curar el COVID-19 fumando marihuana, fumando cannabis, que hay que ir con un especialista. Para eso estamos formando en la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide médicos que sepan realmente del tema de cannabis, ¿no? Se pueden acercar a la página, se pueden acercar a mí o al doctor Luis David Suárez, que es el presidente, y con todo gusto les podemos ayudar a todas sus dudas con respecto a este tema y a otros temas. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que muchísimas gracias. Estamos muy contentos de verdad de... Sí. Tenemos nuestro director ejecutivo, por favor, ¿las podemos pasar o las paso yo? Tenemos algunas preguntas de nuestra audiencia también en Twitter que los invitamos a ver también ahí el live. Pusimos un pequeño link. Nos preguntan que desde la arista médica, ¿cuál es su perspectiva, doctora Carmen, respecto a la regulación por parte de nuestras autoridades en México, que quizá todavía quedan aún debiendo en este marco, sobre todo por lo que mencionaba al principio del live, cuando hablábamos respecto a que pues esto es una lucha de padres y madres, se ha dado pues por algunas complicaciones médicas que llegan a tener sus hijos, y a partir de ahí surge pues todo este movimiento legislativo. ¿Cómo lo percibe usted desde su enfoque médico, los esfuerzos que se han hecho en esta materia? Pues mira, yo creo que hay que aplaudir que ya tenemos reglamento y que ya tenemos ley de cannabis medicinal. Creo que eso es un avance para el país y para nosotros muy importante. Sin embargo, pues yo soy de las que siempre dice que todo es perfectible, incluyendo la ley, y pues el reglamento, obviamente, como les decía, o sea,
sí nos da algunas alternativas, pero son muy poquitas, y el poder tener un medicamento registrado, así sea un medicamento herbolario, pues está tomando mucho, o toma mucho tiempo. En COFEPRIS normalmente estamos hablando de 9 a 12 meses para registrar un producto. Ahora imagínense en una pandemia donde la prioridad pues son las vacunas, son los medicamentos que están entrando, son los insumos para poder defendernos contra la pandemia, pues obviamente cannabis queda por ahí de la última carpeta, ¿no? Entonces, probablemente los registros de medicamentos canábicos o de medicamentos derivados de la cannabis, pues nos lleven mucho tiempo para tenerlos en el mercado mexicano, ¿no? Es un reglamento que tampoco es muy claro en el sentido de si podemos utilizar la flor como un API o como una molécula activo farmacológica. Los remedios herbolarios están totalmente prohibidos, los suplementos y los cosméticos, nos han hecho muchas preguntas al respecto, tampoco hay una claridad con respecto a este tema, ¿no? Entonces, pues se queda corto, pero yo creo que conforme vayamos avanzando y vayamos teniendo esta información y esta data, ¿no? Mexicana, pues nos va a ayudar a entender dónde y cómo vamos a tener que modificar ese reglamento. Ok, perfecto. Marta, no sé si quieres comentar las preguntas que tenemos en Facebook y ahorita yo me alterno con alguna de ti. Doctora, Cristóbal Arce, a través del Facebook Live, nos está preguntando si Delta 8 es una molécula de CBD o de THC. No, se cortaba, Marta. ¿El Delta 8 tetrahidro? Sí, quiere saber si es CBD o si es THC. No. Delta 8 tetrahidrocannabidiol es THC, es otra molécula psicodisléptica. Se han descubierto dos que son potentes, el 9 y el 8 THC. Y hay otros, digamos, un poco más débiles en cuanto a la psicoactividad, pero pues realmente clínicamente el pathway de investigación todavía es muy poquito. Entonces hablamos de esas dos y ese es THC. Muy bien. Y hay otra pregunta en donde nos piden saber si lo que están haciendo las mamás y los papás que mencionabas que están produciendo medicina para sus hijos e hijas es de lo que está prohibido en el reglamento de COFEPRIS. Medicina, o sea, es medicina herbolaria o sea, está prohibido. Remedios herbolarios. Está prohibido y eso también es algo que los papás y las mamás hoy pues están un poco como, bueno, no me das la ley, porque la ley de uso adulto responsable pues les permitiría a ellos sacar permisos para poder sembrar, ¿no? Y poder tener estos autocultivos. Yo, otra vez, no quiero ponerme como abogado del diablo, pero pues tener un autocultivo, a mí como médico, no me dice nada y no me ayuda porque la planta es muy difícil para poder tener estos elementos de terpenos, flavonoides, cannabinoides médicamente donde queremos. Entonces, yo pugnaría porque existiera un medicamento o una medicina, ¿no? Estandarizada para esos pacientes que lo necesitan y que los papás y las mamás no tengan que estar parándose de las pestañas viendo si la planta se dio o no se dio, si ya cayó lluvia ácida en su jardín y ya se les fregó la plantita, si necesitan poner luces, si la ponen en outdoor, en indoor, o sea, yo creo que eso se resolvería si pudiéramos tener realmente una regulación médica de la planta en ese sentido. Pero lo que están haciendo tristemente, pues por eso muchos están amparados y por eso muchos están en juicio, ¿no? Porque lo que están haciendo pues es ilegal hoy día y muchos han caído en la cárcel, tristemente. Nos preguntan en Twitter respecto a qué tan efectiva es desde la vista médica para el tema del uso de la cannabis. Pues no especifican aquí cómo, pero imagino yo que es indiscriminadamente o sin una receta para enfrentar los trastornos de ansiedad derivados pues, de la COVID-19. Pero, ¿qué nos están preguntando, Dani? No entendí muy bien. ¿Qué tan efectiva es, qué tan efectivo es el uso de la cannabis para trastornos de ansiedad, sobre todo en este marco de la pandemia? Ya, a ver, acuérdense que cannabis es todo. Entonces, si tú le das a una persona con ansiedad o con trastornos de ansiedad grave cannabis, o sea, le das a
fumar la planta y esta planta tiene un contenido alto de THC, lo más probable es que se va a sentir peor. Entonces, ¿qué es lo efectivo? Y lo pusimos ahí, por eso hice la diferenciación entre THC y CBD. Lo efectivo y lo indicado para ese consumidor, ese paciente, ese ciudadano es CBD. El CBD es el ansiolítico y tendría que ir de la mano de un experto para poder dosificar y titular de una forma adecuada y realmente tener un impacto positivo. Si tú te quedas en suplementos de CBD que tienen 250, 500 miligramos y tu ansiedad es moderada, no, pues te va a hacer lo que agua de tlacote, o sea, no te va a hacer absolutamente nada. Entonces, llegar a la dosificación efectiva de CBD requiere tiempo, requiere, repito, una vigilancia médica y el uso estrictamente de CBD para ese paciente, ¿no? Sí, por supuesto, no usarlo indiscriminadamente, ¿no? No sin receta, no sin asistir con un profesional, ¿no? Incluso fumar, o sea, si yo les digo a mis pacientes, ¿no? Hoy muchos de ellos ya son consumidores, como lo vimos en el video, ¿no? Y lo único que quieren cuando van a mi consulta es que yo les diga qué y cómo hacerlo, ¿no? Y creo que eso también es válido, por lo menos es menos riesgoso ir de la mano con alguien y que te vaya diciendo hasta dónde, qué vas a sentir, si lo que estás sintiendo es derivado de ese consumo que estás teniendo, que a lo mejor ya te estás pasando un poco por lo que te digo, ¿no? Si hay que podemos incluso combinar las cosas, ¿no? Y creo que tener a un experto de la mano es algo para muchos de los que hoy lo están consumiendo indiscriminadamente, de verdad es fundamental, fundamental. Bueno, pues ahí está la recomendación de la experta, no usarlo indiscriminadamente, siempre de la mano justamente eso, de un experto o un experto. Así es, Dani, muchísimas gracias. A ti. Pues muchísimas gracias, nos está ya sumando el tiempo. Queremos hacer la invitación a toda nuestra audiencia, ¿sí? Para seguirnos en las redes, el Observatorio Latinoamericano Cannabis, y visitar nuestras páginas. Se va a estar reproduciendo, está disponible en nuestro perfil de Facebook. ¿Nos podrías compartir los datos, Dani, por favor? Sí, claro que sí. En Facebook nos pueden buscar como Observatorio Latinoamericano Cannabis. En redes sociales como Twitter, los invitamos a que nos sigan en @OLCLatam. Ahí subimos no solamente los videos, sino temas de actualidad en materia económica, legislativa, legal y por supuesto sanitaria y médica, que se van dando en toda la región latinoamericana. Y bueno, pues en YouTube también pueden buscarnos como OLC Latam, donde van a encontrar este contenido, precisamente el que acabamos de tener, esta charla con la doctora, en demanda, para que pues también a partir de ahí puedan revivir los mejores momentos de esta plática o incluso integrar esta plática. Entonces, y pues también agradecerles a todos y todas las que nos hicieron favor de conectarse a esta plática. Y a la doctora, por supuesto, por aceptar. Muchas gracias, Dani. Pues muchas gracias, Marta. Realmente un gusto, siempre como yo les he dicho, donde haya oportunidad de hablar de cannabis medicinal, de endocannabinología y del futuro que tenemos en México, pues yo siempre voy a estar disponible. A mí me encuentran en la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide, Sanar Integrative en Polanco, y bueno, compartiré por ahí también mis redes más adelante que se están renovando porque justamente vamos a darle una vuelta al tema de redes. Se las comparto más adelante, pero les dejo con todo gusto mi correo para que quienes tengan duda me puedan también contactar, carmen.amezcua@gmail.com. Con todo gusto contesto sus mails y sus dudas. Les agradezco muchísimo y pues que tengan un excelente día. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Recordemos, tenemos en el observatorio información para mejor el epicentro de la industria del siglo XXI, la industria canábica.
Sí. Sí. Sí, con regularidad. Sí, consumo marihuana, casual. Consumo marihuana. Sí lo consumo. En algunas ocasiones sí la consumí. Pues no, pero ya me está llamando la atención. En la actualidad no, pero en su tiempo sí. ¿La probé alguna vez de morrilla en la prepa? No consumo, pero creo que si se hace legal, muy probablemente lo estaría consumiendo. En esta pandemia he tenido problemas para dormir y me aconsejaron un producto llamado CBD, que es algo que me ha ayudado para conciliar el sueño. He estado cerca de ella, pero no soy consumidora. No, jamás. No me llama la atención. No, porque no sé ni fumar, o sea, no, como que no me atrae eso. A mí no me gusta eso. En forma directa, no. He estado en lugares, sobre todo en conciertos de música, donde todo el mundo comenta que huele a marihuana y sí lo he llegado a percibir el olor. No he consumido. He probado los comestibles en Estados Unidos, en estado legal, pero nada más con el concentrar la sustancia. ¿Quieres emprender un negocio relacionado con el cannabis? En el Observatorio Latinoamericano Cannabis encontrarás toda la información que necesitas para decidir. Visítanos. Listo.